Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? para conducir un pueblo? La primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin censura. Muy buenas tardes, ya estamos aquí empezando este programa sin censura, como Ramón anuncia. Estamos listos para arrancar estos diálogos del pensamiento en este sabadito. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. Es un placer para nosotros estar al frente de estos micrófonos. Aquí Almendra Orozco y Ramón Gómez. ¿Cómo estás, Ramón? En efecto, luego de 2 semanas tú señalas que disque de descanso, pero estoy encantado de regresar, sobre todo con un tema que nos tiene bastante preocupados, que tiene que ver no exactamente, no precisamente con el problema del agua, sino con el manejo político que de esta se está efectuando, sobre todo a propósito del problema que está gestándose con la presa del Zapotillo. Pero antes de ello, Almendra, ¿qué te parece si le damos el reconocimiento debido a quienes colaboran y apoyan este programa? Sí, bueno, agradecemos en la producción a la colaboración de Fabián Robles, de Emma Oropesa, de nuestras prestadoras de servicio Luz Cuellar y Citlali Fuentes, en los controles Alejandro Coronado y también el apoyo especial el día de hoy de Mariana Gómez. Por ahí que en efecto en llamadas telefónicas está al pendiente de todos sus comentarios, dudas, reclamos, etcétera. Así es, y bueno, también estamos aquí encantados de presentar el día de hoy para quien nos acompaña para discutir este tema, Jorge Gastón Gutiérrez. Él es licenciado en Psicología por la UDG, maestro en Sociología, tiene un doctorado en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica por la Universidad La Salle de Costa Rica, y él, bueno, ha tenido una participación importante en esta cuestión de Temacapulín, coordinando el peritaje de impacto psicosocial. Gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias a ustedes, buenas tardes a todas las y los radioescuchas. Gracias, Jorge, sobre todo sabiendo que tienes un sábado, bueno, toda una semana, pero particularmente los sábados los tienes ocupados con tus compromisos de carácter militante en el terreno de la política, de los bosques, del agua. Gracias especialmente. No, gracias a ustedes. Pues los invitamos a sumarse a este diálogo el día de hoy, y para ello empezar con esta primer producción que tenemos preparada para ustedes. Ya saben que pueden, además de sintonizarnos por el 104.3 de FM, vernos a través del sistema Abra en la página web de Radio UDG. Ideograma. Turnar responsabilidades para evadir responsabilidades. Tal parece ser la estrategia en la que se asienta el discurso político en nuestro país. Cínico, perverso y oportunista son los adjetivos sobre los que se conforma el perfil de muchos de los que hacen de la política una forma de vivir, que con frecuencia se equipara a la estafa o al robo, y a partir de la cual muchos de los llamados representantes populares amasan fortunas. En este sentido, los megaproyectos que pretenden modernizar nuestro país se han configurado precisamente en canales de enriquecimiento, debido a la poca transparencia y rendición de cuentas de los presupuestos que se les destinan, sin olvidarnos además de las comisiones negras, esas que no entran en la contabilidad oficial, pero que se han constituido en otra forma de repartir el botín, al convertirse en premisa indispensable para aprobar a una empresa o a otra la construcción de una nueva obra. La presa del Zapotillo, envuelta en promesas de campaña que aseguraban la permanencia de los poblados de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, está en el filo del juicio de la historia. No solo porque tardará entre 5 y 8 años para alcanzar su capacidad máxima. A todas luces, un contrasentido para un proyecto que pretende resolver los problemas de desabasto de agua en León, Los Altos y Guadalajara en el corto plazo. Sino porque, a pesar de que el proyecto está frenado judicialmente desde el 2013, el gobierno federal destinó a este rubro 933.6 millones de pesos entre junio y noviembre de 2016. Hasta ahora, esta obra ha costado cerca de 10,000 millones de pesos. Lo único que se tiene claro de todo esto es la opacidad como política de Estado.
¿Cómo confiar en que se están gastando de manera socialmente responsable nuestros impuestos? ¿A quién responsabilizar de los enormes crecimientos de un presupuesto que aún está inconcluso? Tal y como lo señala nuestra editorial, Jorge, mira, el título del programa de hoy, Opacidad como política de Estado, y como ejemplo, la presa El Zapotillo. Señalábamos al principio que más que hablar sobre el problema del agua por sí mismo, que es bastante grave, muy delicado, queremos referirnos al comportamiento de la clase política que hoy dice una cosa y en un par de años se desdice, que hoy promete, que hoy ofrece un asunto y en pocos meses simple y sencillamente se desentiende de él. Creemos que estamos, en este caso, con un ejemplo que se ilustra de manera muy clara con El Zapotillo. ¿Qué piensas al respecto? Definitivamente, estamos ante un ejemplo, digamos, emblemático. Y yo diría, si queremos hablar de educación en política, sobre política y sobre las y los políticos, un ejemplo muy didáctico, casi del libro, de lo que no se debe hacer. No se debe hacer ni en cuanto a capacidades políticas, ni en cuanto a lo que sería honestidad y un sentido alto y ético de la política. Entonces, Jorge, estamos hablando de un ejemplo de lo que sí se debe hacer según el estilo de gobernar de nuestro país. De lo que suele hacerse, pero digamos en términos del más originario y profundo sentido de la política, pues es un ejemplo de la falta de ética, de la falta de honestidad, de la falta de transparencia y de lo que es la violación de los derechos humanos en muchos sentidos, desde un medio ambiente sano, agua para todos, hasta el derecho a la información y a la consulta sobre todo, ¿no? Jorge Almendra, en un verdadero Estado de Derecho se respetan los derechos humanos. Definitivamente. O sea, los derechos humanos deben respetarse y no puede manejarse ningún criterio de minorías y mayorías. O sea, se deben de respetarse los derechos de todos y todas, sin hacer distingos en términos de minorías o mayorías. No puede hablarse de respeto a derechos humanos de una mayoría a expensas de la violación de los derechos humanos de una minoría. Esa es una falsa disyuntiva. Imagínate la estupidez en un programa de televisión ayer o antier, en donde una persona, no recuerdo el programa, francamente me indignó y apenas unos pocos minutos le cambié. Decía uno de los entrevistados, dice, apenas son 1,000 personas las que van a ser afectadas en el desalojo de estos 3 pueblos, frente a los millones en Guadalajara, León, etcétera, como diciendo, 1,000 finalmente son dispensables, borrando por completo lo que tú acabas de comentar. Definitivamente. Esas son falsas disyuntivas de una muy manipulada posición que trata de cobijarse con la democracia representativa mal planteada, ¿sí? Yo hablaría primeramente de que debemos de fomentar y de cultivar una democracia directa y participativa que responda también a lo que la propia ONU, ¿sí?, y organismos mundiales en materia también de aguas, presas y represas plantean como el derecho a la consulta y al consentimiento libre e informado de las poblaciones que potencialmente pudieran verse afectadas por lo que suele llamarse proyectos de desarrollo, que pues para mí es muy cuestionable, como el caso de las grandes presas, que también ya están siendo muy cuestionadas por este tipo de organismos porque se ve que ni resuelven el problema de las aguas, que están incrementando el deterioro ambiental precisamente porque afectan los ciclos ecológicos y los flujos ecosistémicos de las cuencas de los ríos, sumergen poblaciones, sumergen grandes cantidades de materia viva que se descompone y genera gases efecto invernadero, pero por otro lado, con el sentido del programa del que estás hablando, fomenta esta falsa disyuntiva entre minorías y mayorías, cuando la clave aquí, la disyuntiva tiene que ver con intereses particulares privados frente a las necesidades y derechos de la población.
Y fíjate, Jorge, no solamente no fueron consultados estos pueblos, sino que prácticamente ni siquiera se les avisó. Leía por ahí que ellos se enteraron de los planes que tenían para ellos de reubicación, pues a través de la prensa. O sea, ni siquiera tuvieron la decencia de ir y plantearles el proyecto. De hecho, nunca se ha dado desde hace aproximadamente 12 años, fue en el 2005 cuando se enteran de esta discusión. Fueron aproximadamente 5 años de grandes incertidumbres, de no saber exactamente qué es lo que sucedía. A nosotros nos tocó precisamente iniciar un proyecto sobre impactos psicosociales de la población de Temacapulín frente a la amenaza de desplazamiento forzado por la construcción de la presa El Zapotillo, uno de cuyos productos fue a través de un trabajo en equipo, un trabajo que logramos convocar a un grupo importante de investigadoras e investigadores, principalmente en la Universidad de Guadalajara. Se logra emitir este peritaje en uno de los juicios de amparo, donde se demuestra los serios riesgos, los serios impactos psicosociales que se estaban generando en la población por este motivo, y posteriormente este proyecto ha derivado pues en algunos apoyos muy puntuales de carácter psicosocial, asesoramientos y demás a la población. Nos damos cuenta que los efectos son muy fuertes, pero ni entonces ni ahora en ningún momento se ha generado ese mecanismo tan necesario de consulta a la población. La propia población tuvo que organizar una consulta con el apoyo de académicos y de algunas organizaciones civiles ante la omisión incluso del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, que sí se le solicitó apoyo, pero fue omiso en ese sentido, y pues se demostró que más del 95% de la población se oponía a este proyecto, pero consulta en términos institucionales, como parte de un proceso que debe llevarse a cabo, nunca se ha hecho. Una decisión que se toma ajena al pueblo, a pesar de que está completamente afectando sus intereses, ¿no? Definitivamente. Pues vámonos a nuestro primer corte. Pues ya están viendo las cartas sobre la mesa que están planteándose para este programa. Pues quédense con nosotros. Estamos, ya saben, abiertos nuestras líneas telefónicas y redes sociales para ustedes, para sus comentarios, para sus quejas, para que a través de este medio pues hagan el reclamo que crean justo pues al gobierno, ¿no? Vámonos a nuestro corte, 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. En el año 2012, finales del 2012, principios del 2013, estará concluida y operando la presa del Purgatorio y Zapotillo. Lo que sí les digo es que no vamos a permitir injusticias. No es otro el interés del gobierno más que generar equilibrios, más que defender el interés general, el bien común, el bien de todos. Por supuesto, no siempre el sistema democrático es el más perfecto, pero es el que tenemos y debemos de representar a la mayoría. Eso no quiere decir que deban estar por encima de los derechos de la minoría. El gobierno los elige a su pueblo para que le sirvan a su pueblo, para que las decisiones las tome con su pueblo. Y no puede haber gobernantes que desde las oficinas quieran resolver los problemas. Hay que ir al lugar de los problemas. Hay que escuchar a su gente, sentirla y juntos tomar una decisión. Con la Federación y el gobierno de Guanajuato, 76% para Jalisco, 24% para Guanajuato. No significa una cuota fija, sino que estarán determinados por la disponibilidad real. Deberán incluirse en un calendario programático consensuado para que la construcción de la infraestructura que conducirá el agua y el sistema de agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara sea entregado al mismo tiempo que aquella que conducirá León. Sobre mi conciencia caerá que en los próximos años la decisión que tome ahora sea la más viable para poder dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, pero no perjudicar a ninguna región del estado. Sin más, fijo desde este espacio nuestra postura con pesadumbre a la comunidad de Temacapulín. Una cortina a menos de 80 metros no sería la solución porque dejaría fuera a todas las demás variables. Guadalajara, Los Altos, León.
que los derechos de reubicación o indemnización de los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo queden completamente a salvo. Que la huella cultural de las poblaciones permanezca con la reubicación. Que se rescate todo aquello que tenga valor para el pueblo y la cultura de los jaliscienses. Todo aquello que a la postre sea testigo del asentamiento que hoy solamente cederá su espacio al beneficio colectivo. Porque lo que queremos es que la gente se quede en su comunidad. Así trabajamos. Tercer informe. Gobierno de Jalisco. Pues a ver, ahí tenemos un collage de todo lo que ha pasado en los últimos años con nuestros gobernadores, con Emilio González y con Aristóteles Sandoval. ¿Qué sentimientos les traen estos, Ramón, Jorge? ¿Qué opinan de este recuento de dobles discursos? Si a mí me preguntas, tengo aquí un abecedario de palabrotas que prefiero dar a conocer en el intercorte. Yo estaba pensando lo siguiente, tú, Almendra, Jorge. En días pasados, el gobierno del estado echó a andar un proyecto un mecanismo de consulta que costó, según comentas, Almendra, más de 1,5 millones de pesos. 1,700,000 pesos. A propósito de la ciclovía, de un proyecto que ya estaba aprobado, Jorge, según lo comentas. Mira lo que no se efectuó con las poblaciones alteñas a propósito de la presa del Zapotillo, pero comentábamos en el intercorte, más allá de la consulta, es primero informar para que luego plenamente informada la población pueda tomar una decisión sobre la base de qué es lo que sé y qué es lo que nos conviene, no solamente a nosotros como población, sino al Estado. Proyectos que se toman, que se deciden pues ajenos a ellos, y aquí Aristóteles decía, no se puede, un gobernador no puede tomar decisiones desde su oficina sin en contacto de la gente. Aquí se hizo, ni siquiera están enterados en qué consiste el proyecto, ¿no? Uh-huh. Pues yo diría, entre otras cosas, al artículo 39 de la Constitución y otros tantos, ¿no? O sea, hablas efectivamente del derecho a la información, por supuesto, el derecho a la consulta también, y el derecho a la toma de decisiones también, ¿no? Aquí no solamente interesaría utilizar estrategias o técnicas que suelen centrarse bajo el concepto de socializar, cuando es simplemente informar, sino es proporcionar información, es dar cabida al derecho, al debate, ¿sí?, a la consulta y promover procesos de toma de decisiones consensadas precisamente entre los diversos sectores y no decisiones unilaterales en donde quien principalmente influye es intereses económicos privados. Sí, que lo que buscan es simplemente las mayores ganancias y que lo que buscan también son alternativas de grandes proyectos faraónicos que impliquen mucho manejo de grandes cantidades de dinero y no partir desde las necesidades de la propia población, del propio pueblo, de las capacidades y los potenciales de los entornos en que se habita, a fin de generar las alternativas más sustentables. Se está hablando de necesidades, como lo plantean en la cápsula anterior, el exgobernador y el actual gobernador, de crisis de agua y demás, cuando en Guadalajara llueven más de 300 millones de metros cúbicos anuales, cuando en Guadalajara aguas de manantiales se están tirando al drenaje, cuando en Guadalajara el 40% del agua potable se pierde en fugas, cuando hay potencial precisamente para hacer un aprovechamiento y la necesidad de no estar cubriendo toda la ciudad de cemento y de concreto y de recuperar la capacidad de recarga de los mantos freáticos, de reforestar, de abrir más, de reverdecer la ciudad, de abrir más áreas verdes. León vive a la misma situación. León tiene serranías en sus alrededores que bien le pueden surtir agua de una manera menos depredadora que este tipo de proyectos para satisfacer necesidades de la población. Entonces, estamos ante un falso discurso, ¿no? Y en un momento dado incluso hasta un discurso totalmente incoherente y contradictorio que obedece más a tiempos y estrategias políticas, digamos, de intereses de quienes
están aspirando a cargos, y no precisamente a la satisfacción de necesidades de la población de acuerdo a los potenciales de las propias localidades y regiones donde se encuentran asentadas. ¿Cómo no pensar mal, Jorge, si así se nos ha educado? Esta obra faraónica, como la señalas, va a costar, ya está costando miles de millones de pesos. En la editorial planteamos esta no reconocida, siempre negada por los funcionarios, las comisiones negras, aquellas que se deslizan debajo de la mesa y que inevitablemente forman parte de la autorización para un edificio de departamentos, para una plaza, para un centro comercial, para una presa como esta. Y en ese sentido es difícil que nuestros actuales gobernantes se resistan a cerrar el bolsillo ante este monto jugoso de comisiones, frente a lo que tú comentas, atender lo que está ocurriendo en Guadalajara, 30 y tantos, 40% de fugas de agua potable. Todo lo que acabas de comentar no llena los bolsillos de una manera tan jugosa como si se los están llenando ya. El título del programa de hoy, la opacidad como política de Estado. No sabemos qué está ocurriendo con los últimos 1,000 millones de pesos, entre comillas, invertidos en la presa. Definitivamente, o sea, tú lo has dicho. Y en este caso, obras que se requerirían, acciones que se requerirían para una gestión integral del agua, apuntando más a la sustentabilidad. En el área metropolitana de Guadalajara, el área metropolitana propiamente ya de León, Guanajuato, que está creciendo bastante, en los altos mismos de Jalisco, no se ven. No implicarían inversiones tan fuertes, pero aparte, políticamente hablando, no son visibles. Muchas de estas obras serían bajo tierra. Entonces, lo que se pretende son obras faraónicas que se vean, más se gana económica y políticamente para estos intereses privados y particulares. Una sola obra faraónica que implique una gran inversión de presupuesto, que una diversidad de obras más pequeñas que implican menos presupuesto y que no se ven. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, bajo esa lógica se da, y la paradoja aquí son obras faraónicas que políticamente hablando se ven, pero detrás de eso está toda esa opacidad, todo eso que no se ve, intereses económicos y políticos que sin duda están jugando un peso muy importante ante las declaraciones de Aristóteles Sandoval de estos días, donde se contradice totalmente a sus declaraciones iniciales de que no se iba a inundar Temacapulín. Las acabamos de escuchar hace unos minutos. Señalaba él en días pasados, no perdió Temaca, perdimos todos. Bueno, aquí, ahorita que hace este señalamiento, yo creo que es muy importante desde un punto de vista psicolingüístico hacer un análisis y narrativo, hacer un análisis del discurso que está manejando Jorge Aristóteles, que es un discurso muy lastimoso, muy lamentable para una persona que ocupa un cargo a ese nivel y que debería de obedecer y responder a los intereses de la población, de los habitantes del estado de Jalisco, cuando trata de autovictimizarse y decir, no solo perdieron ustedes, perdimos todo, yo también perdí con ustedes, por favor. O sea, es totalmente absurdo, es inverosímil lo que se está planteando, pero además de eso, culpabilizar a quienes están defendiendo Temacapulín. Precisamente en el acto que se hizo en patio de Palacio de Gobierno el otro día, cuando Gabriel Espinosa lo encara, ¿sí? Él literalmente dice, no engañen, como si él estuviera hablando con la verdad y la gente que defiende Temaña estuviera engañando. Entonces, eso no se vale. Definitivamente, en mi opinión, es una torpeza política, y lo digo aquí claramente. Es una verdadera torpeza política, pero no solamente es una torpeza política, es una falta de honestidad y de ética política de un gobernante, insisto, que debe de obedecer a las necesidades y demandas de la población y no a los intereses privados, económicos y políticos de unos cuantos. Y para cerrar el marco psicológico con el que medianamente se dibuja este último acto, de perversión y de cinismo. O sea, yo hablaría incluso de que esas palabras no serían calificativos, sino son descriptivos, son descriptores. Exactamente. ¿Sí? Están describiendo lo que está sucediendo. Exactamente. Es muy lamentable esta situación, ¿no? Definitivamente. Y el punto es que
Se está haciendo un acto de autovictimización, se está haciendo un acto de culpabilización a la víctima, entre otras tantas cosas, y se está también, como lo decíamos al inicio, manejando esa falsa disyuntiva entre minorías y mayorías. Aquí la disyuntiva es entre intereses privados, económicos y políticos y los intereses de la población. Ahí está la disyuntiva, ahí está la situación que hay que atender y que hay que resolver. El programa de hoy, la opacidad como política de Estado, la presa del Zapotillo. Estamos todos indignados aquí, indignadas. La charla de hoy con nuestro amigo y compañero Jorge Gastón Gutiérrez a propósito de la presa del Zapotillo y toda esta opacidad, por decirlo menos, que rodea su construcción. Bueno, antes de irnos a nuestro corte, fíjense que estamos otra vez de aniversario. Estamos muy, muy contentos celebrando. Y por ello les queremos traer a nosotros, es que no me digo de un lado, pero traemos para ustedes, bueno, nuestro paquete de libros de ciencias sociales, pero también traemos playeras con nuestro logo, playeras conmemorativas. Entonces, si quieren apuntarse por nuestros regalos y celebrar con nosotros un aniversario más como Diálogos del Pensamiento, pues llámenos al 31 34 22 22, extensiones 12 801 a 12 803. También pueden apuntarse vía Facebook y vía Twitter, búsquenos como Diálogos del Pensamiento, @diálogosp, y esperamos sus comentarios. Pongan a trabajar a mi hija que está en micrófonos. Que se gane el domingo, ¿verdad? Exactamente. Regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Desde el siglo VI, Temacapulín te saluda. La Basílica Lateranense y parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. La Virgen de los Remedios y el Señor de la Peñita me ayudaron y gracias a Dios salí adelante con ellos. Entonces, pues, siempre soy de las que quiero mucho a mi pueblo. Un día me dijo el profesor Gustavo: comadre, tú eres política. Le dije: yo no soy mentirosa. Dice: yo sí, pues él era diputado. Dijo: usted no. Le dije: pero los demás prometen y no cumplen, ¿verdad? Yo dije: pero ya fuimos con un maestro y agarró un libro y ya me dieron a entender pues que la gente que le gusta el bien para las comunidades era la política. Le dije: pues soy política, pues sin pensar. Ya resuenan las campanas de Temaca, el Señor de la Peñita resplandece, invitando a este pueblo a defenderse con la fe, el amor y la esperanza. Vamos a vender nuestros terrenos porque si no venían a expropiarnos y que agarráramos nuestros muertos y nos fuéramos. Pues ¿quién se creen? ¿Se creen que son dueños de México? No son más que unos gatos aprovechados que no deberían de estar en esos puestos. Que pues estamos ahí medios apachurradones, medios, pues digo, pendientes, ¿verdad? Porque pues siempre nos han estado pues con amenazas, ¿verdad? Que no... Tengo viviendo aquí toda mi vida, desde mis abuelitos, tatarabuelitos y papás y qué sé yo, ¿no? Aquí hemos estado viviendo toda la vida. Yo sé que los trabajos están muy adelantados y que la gente de aquí está luchando, está protestando y han tenido mucho apoyo, incluso internacional, cerca de que no destruyan este pueblo. Entonces yo lo invité mucho al gobernador. Ven con nosotros, aquí somos gente buena, somos gente pacífica. Ven con nosotros a dialogar, a conocernos y conocerte. No, ¿cuándo? Bueno, yo les he dicho que si me llega ya el agua allá a mi árbol, que sé nadar, ¿cómo ven? Eso es lo que les digo, sí. Si no hay otra alternativa, yo aquí me quedo hasta que el agua me saque. Yo no acepto que me paguen 3 pesos por mi casa, ni acepto tampoco reubicación. Lo de la presa, ese es el problema que tenemos, que no queremos que se acabe nuestro pueblo. Bueno, aquí en esta cápsula estamos conociendo algunos sonidos, voces de Temaca. Para quien no
no tiene el gusto de ir a conocer, será buen momento de ir y presentarles el apoyo. Pues estamos aquí, les recordamos, hablando con Jorge Gastón a propósito de estos dobles discursos, de la opacidad como política de Estado. Y un factor muy importante en esto, Jorge, que no hemos comentado, es el de estas entidades que parece o que nos quieren presentar que tienen un papel neutral en este conflicto, como la UNOPS. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en primera instancia creo que cabría recordar algunos antecedentes a lo largo de estos años de la participación e incidencia de algunas instancias de la ONU. Estaríamos hablando, por ejemplo, del relator para la alimentación de la Organización de Naciones Unidas, de la relatora para vivienda, del relator del derecho al agua y saneamiento, del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos, e incluso de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Todas estas instancias, al analizar el caso, conocer el caso, precisamente manifiestan una posición común, en donde se está cuestionando el proyecto de la presa y se está abogando por los derechos de la población y de permanecer en su lugar de origen. Llama la atención en este caso que el gobierno del Estado haya gastado 90 millones de pesos de nuestros impuestos, de dinero que proviene de nosotras y nosotros, para contratar este estudio de la UNOPS, que es un organismo de Naciones Unidas para proyectos, de lo que llaman proyectos de desarrollo, para analizar factibilidades de proyectos de desarrollo, y llama más la atención el resultado del estudio. Primeramente, solamente se enfocan en escenarios con la presa, pero no en escenarios para resolver la problemática del agua y las necesidades de agua en León, en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara y en los Altos de Jalisco, sin la presa. Eso llama muchísimo la atención, pues ¿qué está pasando entonces? Es un estudio por encargo ya sesgado, lleno de inconsistencias, en donde solo se están considerando escenarios de la presa y no otras posibilidades. Se hablaba de que se le contrataba para que hiciera un balance hídrico de la región de los Altos y del Río Verde, cosa que no sucedió en términos reales. Llama mucho la atención también que este grupo de la UNOPS y particularmente Carlos Angelacho, quien coordinaba este grupo, dijera que pues hicieron los estudios sobre el estudio sobre escenarios de la presa porque la presa ya estaba ahí. Ah, qué caray, no me digan, ¿no? No, pues muchas cosas ya están y no necesariamente tienen por qué justificarse y además está en proceso de construcción en un momento dado y eso no es ningún impedimento de cuando se está violando la ley y se están violando derechos humanos, se pueda, ¿por qué tumban pisos de edificios que construyen más altos de lo que deberían? ¿O por qué se cancelan también otro tipo de proyectos? ¿Por qué se están desmantelando presas en diversas partes del mundo? Porque están demostrando el impacto social y ambiental tan serio que están generando y están demostrando que no son la solución y que están incidiendo en el cambio climático, ¿no? Otra cosa también muy importante, argumentaba este mismo señor Angelacho que, bueno, pues sí, se va a inundar con 105 metros la presa si se toma ese escenario, pero dice, pues es que si hay una lluvia extraordinaria, pues también se inunda Temaca a 80 metros, y si hay una lluvia extraordinaria, pues también se inunda Temaca sin presas. Bueno, pues si hay una lluvia extraordinaria, se inunda Guadalajara y se pueden inundar poblaciones que están en la ribera o en las cuencas, junto a las cuencas de ríos. Pues sí, claro, por supuesto, pero para ello hay formas de prever esta situación y hay formas de afrontar este tipo de situaciones extraordinarias, ¿no? Si nos llega un huracán, si nos llega un terremoto extraordinario, se pueden derribar edificios, pues sí, hay que aprender a prever eso, sobre todo en este caso en construcción con resistencia a materiales, porque entre paréntesis también cabe decir que muchas de las torres que se están construyendo en Guadalajara no están manejando los niveles de resistencia en la relación entre metal y los materiales con que se están construyendo, los niveles debidos, por ejemplo. Pero bueno, esa es otra situación. Entonces aquí también forma parte de esa opacidad, ¿no? Y ese doble discurso y esos argumentos tan absurdos que se están manejando por parte del grupo del UNOPS, que es evidente que hizo un estudio bajo encargo y que entra en contradicción
con estas otras instancias de la ONU que han estado avalando el derecho de los pueblos de permanecer y cuestionado el proyecto de la presa. Pero ahora, no solamente es esto, en el discurso y la opacidad y demás, se están omitiendo cosas clave. En las declaraciones que hace el gobernador recientemente, igual, no se está hablando de los amparos que ya existen, que impiden el que a través de juicios de amparo que los jueces dictaminan el que no se puede construir la presa más allá de 80, la cortina más allá de 80 metros, por ejemplo, y en donde también hay una dictaminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante una controversia constitucional que promovió el Congreso local, en donde también se habla de que no se puede construir más allá de 80 metros. Y dentro de esta opacidad tampoco se está hablando de la situación de Abengoa, por ejemplo, que es la empresa española que se supone gana la licitación para construir el acueducto que va de la presa, que iría, mejor dicho, de la presa, supuesta presa, hacia León, Guanajuato. Y estamos hablando de una empresa que ya entró en quiebra. Estamos hablando de una empresa que el gobierno federal y el gobierno estatal de Guanajuato y demás estaban intentando rescatar, inyectándole recursos. ¿Cómo es posible que haya recursos públicos que se quieran inyectar a una empresa privada transnacional, por ejemplo? Que ha tenido problemas legales en España. En España y en otras partes del mundo. De hecho, Abengoa ya puso en venta filiales de Estados Unidos y varios proyectos, incluyendo el del acueducto, ¿sí? Y tampoco en esta opacidad se está hablando de las recomendaciones que el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco hizo. Y este observatorio tiene un carácter vinculante, o sea, el gobierno debe de llevar a cabo esas medidas y no las está llevando a cabo, y efectivamente cuestiona la presa. Plantean que no es la opción construir esa presa, sino utilizar otras estrategias para garantizar precisamente un manejo integral y sustentable del agua en Jalisco. Y no están tomando en cuenta también estudios y propuestas de otros académicos, como por ejemplo el doctor Arturo Gleason, que también hace planteamientos muy interesantes para resolver la problemática en el área metropolitana de Guadalajara, en Los Altos, en León, etcétera. Y preservar precisamente el pueblo de Temacapulín y también los asentamientos de Acacico y Palmarejo. Más y mejor dicho, me parece, Jorge, que no hay cosas que bien planteadas y de manera sobre todo precisa, tienen un peso de mucho mayor intensidad e importancia. Lo que acabas de plantear en torno a estas tres instancias, por una parte, un OPS. Segundo, la empresa está Abengoa y los serios problemas por los que está atravesando, y el subsidio oculto de que está siendo objeto por parte de los gobiernos estatal y federal. Y por último, el Consejo Ciudadano del Agua. Los amparos de que está siendo objeto la presa permanecen por la prensa convenientemente ocultos. Otra vez, como una política de Estado, una política de oscurantismo y de opacidad. Pues así es, preocupante lo que está sucediendo y pues la poca información que luego disponemos los ciudadanos para conocer este tipo de trasfondos políticos, de intereses que se esconden. Miren, Emma JG nos escribe, nos dice: gracias a todos en cabina, principalmente al doctor Gastón, por tanta y tanta solidaridad. Los hijos ausentes de Temaca en Guadalajara y varios puntos de este planeta, reiteramos, Temaca no está solo. Atentamente, Emma y Marichuy, del Comité de Hijas Ausentes de Temaca en Guadalajara. Un abrazo solidario. Bueno, pues vámonos a nuestro siguiente corte. Pues quédense con nosotros. Les reiteramos que nuestros teléfonos están abiertos para ustedes: 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a 12803. Ya saben, tenemos paquete de libros, playeras, documentales. Los esperamos. Regresamos. Diálogos del pensamiento. El espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Estamos Ahora aquí de regreso, nos queda un último bloque. Óscar Sandoval Pérez se comunica, dice saludos y felicita el programa, muy agradable cada sábado. Óscar. Y él dice que manda un saludo estilo Emilio a todos los gobernantes. Bueno, pues estilo la porra de la selección será, ¿no? Algo así yo creo que quería decir. Y bueno, también estilo Emilio, por supuesto. Pues Jorge Gastón, para no irnos con una sensación de, pues,
¿Cómo decirlo? Un pesimismo que no queremos que impregne la charla, y menos aún a quienes nos escuchan. Estamos formulando este programa y tenemos aquí la presencia pues de Jorge Gastón, justamente para lo contrario. Si sentir que estamos navegando contra la corriente, al contrario, podemos, tal y como lo señalaste, Jorge, solidarizarnos desde distintos frentes para evitar que no solamente esa población, sino todos los jaliscienses, ojalá que todo el país siga siendo objeto de menosprecio por parte de la llamada clase política mexicana, entrecomillado el término. Así es, yo lo que diría efectivamente es hay que alimentar la solidaridad, hay que alimentar la esperanza, hay que alimentar el compromiso como pobladoras, pobladores, como académicas, académicos, en el caso de esta universidad y otras universidades o instituciones de educación y de investigación. Hay que tener mucha fe en el sentido de mucha confianza en la capacidad y el potencial de esta gran alianza que puede generarse y que puede también a su vez generar sinergia. ¿Por qué? Pues porque estamos convencidos de que esa no es la alternativa, de que sí hay alternativas para un manejo integral y sustentable del agua a nivel local, a nivel regional, a nivel de cuencas, y debemos de apostarle a ello, definitivamente, ¿no? Entonces, aquí yo lo que invitaría es, informémonos, como tú lo decías. Hay que informarnos, hay que buscar no solamente las fuentes oficiales y la prensa oficialista, sino hay que buscar prensa alternativa, hay que acercarnos a las organizaciones que están haciendo un trabajo solidario, no solo de apoyo, sino también de investigación y de generación de propuestas alternativas, ¿sí? Hay que integrarnos a los mecanismos y a los medios también de diálogo, de reflexión, de debate, de generación de estas alternativas, por los medios convencionales y por los medios virtuales. Hay ahorita una campaña que se lanzó también con el hashtag Temaca no está solo, ¿sí? Y yo diríamos, pues en Temaca no están solos ni solas, ¿sí? Todas y todos hay que acompañar esta causa. ¿Por qué? Porque no solo es Temaca, somos todas y todos. Es la problemática del agua, es la problemática socioambiental que nos interesa a todas y todos, y entonces debemos de estar conscientes en eso y debemos de traducir también esa conciencia en acciones solidarias, pero también en acciones que sirvan de ejemplo social hacia los gobiernos, hacia el Estado, de que sí podemos construir y cultivar alternativas al problema del agua, pero sobre todo a partir del sentido del programa, que podemos también generar espacios de transparencia, de derecho a la información, de derecho a la consulta y del derecho a toma de decisiones sobre nuestra realidad actual y nuestro devenir. En este caso particular en torno al agua, pero más allá de ello, ¿no? Qué lamentable, Jorge, que dos puntos muy importantes, uno de ellos ya lo referiste, es decir, la cantidad de criminal de agua potable que estamos perdiendo en la ciudad por un sistema ineficiente de distribución de la misma, y también porque muchos de nosotros como particulares no hacemos un uso racional de ella. Pero luego tenemos el problema del Río Verde, Jorge. Así es, definitivamente. Bueno, el punto es también que el Río Verde no es un río caudaloso, ¿sí? Y tenemos el problema, la seria crisis que va aumentando cada vez más de los Altos de Jalisco, que es una zona semidesértica, que no dispone de grandes cantidades de agua, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Es aprovechar de una manera sustentable y muy responsable pues las fuentes de agua que se tienen, pero sin entonces apresarlas y canalizarlas hacia otros lados. Aquí lamentablemente seguimos con esa lógica de que sea León, sea Guadalajara, hacemos una mala gestión del agua, nos agotamos el agua sobre todo superficial y también de mantos freáticos, aun cuando existen y no se aprovechan de manera debida, tiramos prácticamente más del 60% del agua de lluvia, y entonces ¿qué hacemos? Pues volteamos hacia cuencas cada vez más lejanas, ¿no? En lugar de resolver el problema en el lugar, nos vamos a cuencas cada vez más lejanas, y ahora pues estamos volteando hacia los Altos de Jalisco, en donde se viene además por el mismo proceso del cambio climático una severa crisis que ya ha documentado el Observatorio Ciudadano
del agua aquí en Jalisco, que incluso el propio Instituto de Astronomía y Meteorología ha hecho estudios y algunos otros académicos e investigadores, y no importa, ¿no? No importa. Entonces, a través de ese discurso falso, lo que queremos es favorecer proyectos que obedecen a intereses económicos y políticos particulares y no resolver de manera integral en el lugar y desde un enfoque de cuenca el problema. Ahora, sé que hay mucha gente que está apoyando toda esta campaña de Temaca no está solo, pero no la suficiente. A veces parece que, en la marcha que se convocó el miércoles pasado, no había a lo mejor los que fueron cuando el gasolinazo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les dirías a estas personas para que se animen, que entiendan que esta no es una lucha que solamente los de Temaca tienen que vivir? ¿Por qué estas decisiones, estos atropellos del gobierno nos afectan a todos? Sí, mira, bueno, una cuestión muy real es que en manifestaciones públicas se expresa y se presenta más gente en la medida que hay una afectación más directa en lo cotidiano. Por ejemplo, el gasolinazo ya me va a afectar directamente el bolsillo en lo cotidiano, ¿no? En este caso, pues si yo abro el agua de mi casa, abro la llave, y sale agua, pues ahí está el agua, ¿no? No veo mayormente el problema. Hasta que no se vaya viendo la escasez, podemos en un momento dado reaccionar como usualmente sucede. Por otra parte, si llega el carretón de la basura, vamos a decirle así porque todavía no podemos hablar de residuos separados y demás, si llega el carretón de la basura a mi casa, echo la bolsa de la basura y cuando da vuelta el camión en la esquina ya desapareció el problema. Entonces lo que pasa es que ahí no hay una percepción en un sentido amplio de la problemática y aquí muchas veces puede suceder eso. Entonces aquí la invitación es abramos los ojos. Como lo decía hace rato, Temaca somos todas y todos. El agua tiene un ciclo y ese ciclo tiene que ver con lo que está sucediendo aquí en Guadalajara, como con lo que está o en Zapopan, como lo que está sucediendo en el Polo Norte y el Polo Sur, que se están derritiendo, digamos, los casquetes polares. Todo está relacionado con todo. Ahora sí ya no hay ni lejos ni cerca. Entonces debemos de tener esa visión y no solamente asumir que nos vamos a solidarizar con Temaca y que hay que hacerlo, por supuesto, ¿sí? Pero solidarizarnos con Temaca implica solidarizarnos con nuestro propio presente y futuro también, y eso es lo que a veces no se capta. Y un segundo comentario muy breve. En la manifestación que hubo a la que hacía referencia, yo diría que en un momento dado no hubo cantidad, pero sí calidad. Cuando uno observa los sectores que representaban las distintas gentes que acudieron, pues son sectores muy importantes y que a veces pueden tener polémicas en otros puntos y en otros aspectos de la vida social y política, pero que ahí se unen y se solidarizan por Temaca. Entonces Temaca se está convirtiendo en un motivo emblemático de alianzas por muchas razones, válidas y legítimas, todas ellas, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Por esta hora tan rica de diálogo contigo y con nuestro público. Por acá Jerón Montprat nos dice felicidades por su aniversario y muchos años más, por favor. Gracias, Jerón. Pues hacemos, si les parece, entrega de nuestros regalos. Tenemos, a ver, Jorge, 11 apuntados por nuestro paquete de libros. ¿A quién se lo entregamos? ¿Un número? Sí. El 7. Ricardo Joel Sandoval González, felicidades Ricardo, por favor ven a recoger tus libros, te esperamos en nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde, esto es en el Cuxx, Avenida de los Maestros, Puerta 1, edificio G, hasta arriba, tercer piso, dentro del Desmos. Y Ramón, hay 9 apuntados por la playera, ¿cuántas consideras que debemos de obsequiar, la tuya incluida? A los 9, pues entonces, todos los que se apuntaron, Cassius, Marcellus Clay Jr., Sergio Antonio Martínez Rodríguez, Liliana Carolina Román Urbina, Elizabeth Ríos Chavarría, Javier Acosta Mora, Carolina Treto Reynoso, Nancy Barrera Delgado, Rocío Torres y David Armando Flores Paredes. Todos se llevan nuestra playera conmemorativa, los esperamos en nuestras oficinas, ya saben, como les acabo de comentar, es en el Cuxx, en la normal, si ustedes van por Avenida de los Maestros, entran por la puerta 1, el edificio de control escolar es el G, ahí se van hasta el tercer piso, adentro del
Lesmos. Cualquier duda o comentario sobre cómo llegar y el horario lo pueden encontrar en nuestro Facebook. Y pues despedirnos y desearle mucho éxito a Lupita Ramos en su postulación, ¿no, Ramón? Claro que sí, a la doctora Lupita Ramos, ojalá que pronto le podamos ver al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Desde aquí le deseamos muchísimo éxito. En pocos minutos ustedes mismos tendrán oportunidad de escucharle. Pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Jorge, de nuevo. Gracias a ustedes. Un saludo a todos los radioescuchas. Un gusto estar de nuevo aquí y Temaca no está solo. No está solo. Hasta la próxima. Sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.